Buenas noches, soy Lisbel Jaco y pertenezco al grupo C del curso de Aspectos Legales en la Construcción a cargo de la arquitecta Ganoso Sandra Karina. En esta oportunidad vamos a presentar el análisis contractual de la segunda fase del proyecto Edificio Multifamiliar Índigo desde el punto de vista del contratista. Y los demás miembros del grupo son. Buenas noches, soy Jefferson Alves Rodas. Buenas noches con todos. Yo soy Pedro Fabricio Gavancho Pasión. Buenas noches, yo soy Aldair Gutiérrez Lee. Buenas noches, yo soy Cristian Tello Hurtado. Buenas noches, yo soy Víctor Rojas Santiago. Bien, para mostrar el análisis logrado por el grupo, vamos a proyectar una PPT. Pasa, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo desde la postura del contratista para el análisis de este contrato? Bueno, el objetivo es identificar los componentes del contrato, separarlos y examinarlos para tener claro el alcance como contratistas y de esta manera poder saber cómo actuar desde nuestra posición ante las diversas situaciones que se puedan presentar durante la construcción. Bueno, antes de dar nuestro punto de vista como contratista, nosotros necesitamos conocer bien el contrato. Por eso vamos a hacer una descripción acerca del contrato. Primero comenzamos con el objeto del contrato. Bueno, la empresa Esperanza, que vendría a ser el cliente, encarga a la empresa Tripoli, que vendría a ser la empresa contratista, a la ejecución de una parte de la obra bajo la modalidad de suma alzada y sin reajuste, conforme a los términos y condiciones que se presentan en el contrato. Además, Tripoli, que vendría a ser la empresa contratista, ejecutará la obra de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, procedimientos, descripciones y el presupuesto de la obra que han sido aprobados por el cliente. Por otra parte, el cliente está obligado a pagar la contraprestación pactada en forma, lugar y oportunidad establecidas en el contrato. Pero antes que nada, nosotros necesitamos saber que el contratista es una empresa con trayectoria y experiencia dedicada a los trabajos de ejecución de obras en general y está capacitada en ejecutar los trabajos cuyos detalles especificará más adelante. Por otra parte, el contratista declara haber inspeccionado el lugar donde se realizará la obra, ya que necesita tener un mayor conocimiento antes de firmar el contrato, así como que también necesita revisar el expediente técnico, estudios adjuntos, memoria descriptiva, entre otros documentos. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el tipo de contrato es uno de suma alzada sin reajuste. Y además, este contrato está conformado por dos partes. Las partes implicadas son dos personas que mediante una firma entran en un mutuo acuerdo mediante un periodo vigente. Y bueno, en el caso del cliente que vendría a ser la Desarrolla Esperanza, su asesor legal sería Andrés Sánchez. Y en el caso del contratista Tripoli SAP, su asesor legal vendría a ser Javier Burga, que estas personas están autorizadas de recibir notificaciones con respecto a la ejecución del contrato. Por otra parte, también necesitamos saber el precio del contrato, ya que es importante conocer su monto o valor de obra. Y bueno, en el contrato figura que tiene un monto de 18.227.685.32 soles. Y dentro de este monto se encuentra la utilidad que se le da a la empresa contratista, los costos directos, los costos indirectos, entre otros. Por otra parte, el contrato también menciona el plazo, que es importante conocerlo, ya que el contratista necesita terminar de ejecutar la obra en este periodo. Y bueno, según el contrato, el plazo es de 475 días calendario a partir del inicio de obra. Y además se menciona en el contrato que el contratista debe respetar estos hitos que son importantes para seguir el cronograma de obra. Bueno, en el hito 1 se menciona que es a partir de los 120 días de inicio de la obra y empieza con la actividad de término de excavación y muro anclado. En el hito 2 es a los 180 días calendario de inicio de obra con la actividad de término de casco del sótano. En el caso del hito 3 es a los 330 días de inicio de la obra con la actividad de entrega ducto para ingreso de asesores.
En el hito 4 es a los 345 días calendario de inicio de obra con la actividad de entrega de ducto para ingreso de ascensores. Y finalmente en el hito 5 es a los 420 días calendarios de inicio de obra con la actividad del término de fachada y obra húmeda. Por lo tanto, de ahí vendría a ser el término de obra, que es a los 475 días calendario de inicio de obra. Buenas noches, continuando con la exposición. Tenemos a las leyes que rigen el contrato. Como primera ley tenemos a la número 25632, que son las leyes de comprobantes de pago, en el cual cada persona que brinde servicios, bienes u otros tenga que emitir un comprobante de pago. Tenemos también la ley 29549, que es la consolidación de beneficios sociales, en el cual se estipula que cada trabajador tenga que tener alguna seguridad en su trabajo. La Ley General del Arbitraje, que como bien su nombre lo dice, rigen normas generales en cuanto a la resolución de conflictos por medio de la herramienta del arbitraje. Tenemos la Ley 28611, que es la Ley General de Medio Ambiente en el Perú, en el cual la ejecución misma tiene que velar por el medio ambiente y no perjudicarla. Tenemos también la ley número 26790, que es la ley de modernización de la seguridad social y de la salud, en el cual los trabajadores deben tener su SCTR emitido por parte del mismo contratista. ¿Qué espera del cliente? De nuestra posición como contratistas, esperamos que el cliente brinde todas las facilidades requeridas para la ejecución en la construcción. Y por ello es que tenemos que tener la entrega del terreno de forma liberada, sin interferencias, para que se pueda ejecutar. En caso que los tenga, deben estar habilitados, o si no, no se podrá dar inicio a la obra. Y como tal, también la licencia de construcción. También efectuar los pagos de la valorización a tiempo para que también el contratista pueda pagar las planillas correspondientes, la entrega de todos los planos, de todos los documentos firmados por los especialistas correspondientes, también la información técnica que se le debe brindar el cliente al contratista en cuanto a lo relacionado al proyecto, proveer de energía eléctrica y agua, pero ellos no están obligados a pagarlos, no es el mismo constructor el que debe pagar. El costo de los deductibles que se pudieran generar como consecuencia de la utilización de los seguros, de los contratos por parte del cliente. En cuanto a los documentos y anexos que se encuentran en el contrato, está la IBSAS 3D y los planos comerciales, el expediente técnico en el anexo 2, en el anexo 3 las soluciones de las consultas, en el anexo 4 el cronograma de ejecución y en el 5 el cronograma de la valorización. En el anexo 6 tenemos plan de seguridad. En el anexo 7 tenemos el plan de calidad del cliente y el contratista. En el anexo 8 tenemos el esquema y descripción de los alcances. En el anexo 9 tenemos el presupuesto general de la obra y los precios unitarios. Y en el anexo 10 el presupuesto técnico y consideraciones del contratista. Y como documentación adicional que indica el contrato, es el alcance de adicionales, estudio de suelos, estudio de talud, topografía y mediciones, los estudios de impacto ambiental, las factibilidades, licencias. Bien, el orden de prelación de los documentos. Bueno, este punto hace referencia al derecho de prioridad que tiene un documento sobre otro. En este caso, por ser modalidad de contrato a suma alzada y según lo estipula en el contrato, el orden es el siguiente. Primero se debe presentar la vista en 3D y planos comerciales, seguido del expediente técnico, los permisos y autorizaciones. En tercer lugar, absolución de consultas. En cuarto lugar, el cronograma de ejecución de obra, y este debe contar con la ruta crítica. En quinto lugar, el plan de seguridad y salud ocupacional. En el sexto lugar, el plan de calidad. En el séptimo, los esquemas y descripción de los alcances. Y en último lugar, que vendría a ser el octavo, presupuesto general de obra y análisis unitario.
Bien, los riesgos asumidos. Bueno, este punto hace referencia a los riesgos intrínsecos a la actividad y que no puede ser eliminado si ésta finalmente se va a realizar. Bueno, en la cláusula hemos encontrado 9 riesgos asumidos, los cuales se encuentran, bueno, en el 3.3 podemos encontrar el riesgo de la supervisión. Si la supervisión comprueba que hasta por tercera vez con el plan de seguridad e higiene, el cliente podrá resolver el contrato y aplicar penalidades. En la cláusula 3.1, bueno, hace referencia que el contratista debe controlar a los subcontratistas designados por el cliente para los trabajos específicos. Bueno, dichos trabajos específicos como ascensores, artefactos domésticos, decoración, mobiliario y entre otros. La cláusula 3.6 hace referencia al contratista y la responsabilidad que tiene este sobre cualquier incumplimiento a los ordenamientos aplicables como el horario de trabajo, la limpieza del lugar, así como el pago de cualquier multa o sanción que cualquier autoridad pueda imponer. En la cláusula 3.8, el contratista debe asegurarse y supervisar que los subcontratistas, proveedores y otros agentes sean competentes y lo suficientemente capacitados y tengan la experiencia con los conocimientos adecuados para la ejecución de la obra. En la cláusula 3.13 nos habla sobre el riesgo de cualquier error o deficiencia que pueda darse en la ejecución de la obra. En este caso, el contratista debe corregir y subsanar bajo su responsabilidad con los costos y sin ninguna compensación adicional. Pasa, por favor. Bien, en la cláusula 3.14 encontramos el riesgo de que en caso el contratista fracase en corregir cualquier error o deficiencia y si esto pone en riesgo la calidad y el peso de la obra, el cliente, según su criterio, puede ordenar la ejecución de la obra o cualquier porción de esta a otra empresa contratista. En este caso se daría el descuento del costo de esa intervención y los costos que demande los pagos que pudiera tener pendiente. En la cláusula 3.15 nos habla sobre el riesgo de que el contratista no tiene nada que reclamar sobre las condiciones del suelo, según el estudio de suelo proporcionado por el cliente. En la cláusula 3.20 nos habla sobre la recepción de la obra por parte del cliente. En este caso no exime de la responsabilidad del contratista en su calidad de constructor, y esta se mantendrá exigible durante todo el plazo y alcances que establece la ley. En la cláusula 3.23 nos habla sobre el riesgo de cualquier cambio del staff de la obra, ya sea el ingeniero residente o jefe de oficina técnica. Si no es autorizado por el cliente, tendrá una penalidad asumida por el contratista. En la cláusula 3.32 nos habla sobre la responsabilidad de otorgar toda la documentación para la conformidad de obra, así como la declaratoria de fábrica y defensa civil. Estas observaciones deberán levantarse en un plazo máximo de 72 horas. De lo contrario, el cliente puede proceder a resolver las observaciones y el costo que se pueda generar, más el 30% de gastos administrativos, serán descontados del contratista. Bien, en oportunidades. Le doy paso a mi compañero Dercy. Sí, Darcy, tu micro está... Sí, gracias. Sí, en cuanto a oportunidades, en la cláusula 3.2, el contratista tendrá a su cargo el proceso de selección y cuadros comparativos de asignación de obras de los trabajadores, proveedores, subcontratistas y colaboradores para su incorporación y contratación directa a la obra. En el 3.9, el contratista puede sustituir a cualquier miembro del personal que intervenga en la ejecución de obra por considerarlo inadecuado para la prestación de servicios. Este puede ser directamente o mediante y notificando al supervisor y al cliente, ¿no? En la 3.12 encontramos que el cliente se reserva el derecho de no realizar algún alcance en el proyecto de obra como un deductivo, en cuyo caso el cliente debe notificar al contratista con antelación de 30 días
a la fecha prevista para el inicio de la ejecución de ese alcance, ¿no? Si esto no lo hace dentro de los 30 días, entonces el cliente deberá reconocer al contratista todos los gastos generados. En la 3.21, también el ingeniero residente, el cual es colocado por el contratista, contará como el único locutor autorizado ante la supervisión y al cliente, ¿no? Para una correcta y directa comunicación con la finalidad de evitar mensajes erróneos y malentendidos. En la 3.28, en la siguiente PPT, el contratista está en la capacidad de mantener adecuadas relaciones y de realizar las coordinaciones que sean necesarias con los stakeholders o grupos de interés para que la obra no pare y continúe el ritmo. En la 3.30, el contratista podrá presentar al cliente alternativas de materiales diferentes a las especificaciones o cuadros del presente contrato. O también puede presentar diferentes procesos o métodos constructivos no contemplados en el contrato, con el propósito de lograr economías sobre el costo directo. Entonces, si esto llega a dar ok, la economía resultante es compartida entre ambos sin afectar los gastos generales ni la utilidad del contratista. Y finalmente, en el 335, el contratista es responsable de revisar y verificar la exactitud, corrección y toda la información proporcionada por el cliente, el cual debe ser completa, ¿no? No será responsabilidad del contratista los errores de ingeniería o omisiones de información. Siguiente. Bueno, el análisis de penalidad. Analizamos la penalidad para poder saber cómo se llama, qué es lo que se está llevando, qué es lo que se está jugando dentro de este contrato. O sea, qué penalidades tenemos como contratista que afrontar durante el tiempo de este proyecto. Primero, si se decide la resolución del contrato por alguna causa impugnable, ¿cómo se llama? El contratista tiene una penalidad de un 6.75% del total contratado. Ahora, también existe una penalidad diaria de un 0.23% del presupuesto de la suma alzada total, que se otorga debido a que si llega el tiempo final al culminar la obra de los 475 días y todavía hay, ¿cómo se llama?, actividades o partidas que no se han concluido, por cada día se va a penalizar hasta que se acredite un acta donde se concluyan los dichos trabajos. También hay una penalidad por incumplimiento. En sí, esta penalidad es una retención. Si el contratista incumple en obligaciones tanto laborales, sociales, provisionales en materiales de seguridad y salud ocupacional, el cliente le retendrá el pago de la valorización correspondiente en el contrato, hasta que se regularice estas. También, toda penalidad que se le impugna al contratista no lo libera de ninguna responsabilidad, o sea que por tener una penalidad él no va a detenerse en su proceso de obra, tiene que, ¿cómo se llama?, continuar, cumplir y regularizar todo el proceso. Tampoco retira los derechos que se le otorga al cliente durante este contrato. Ahora, si el contratista incumple en los hitos parciales antes mencionados por mi compañero, que también está en la sexta cláusula del contrato, la penalidad es de un 0.115% del valor total del presupuesto. Esta penalidad se hará acta cuando los hitos no han sido cumplidos en su totalidad en el tiempo pactado. Ahora, esta penalidad se puede no tomar en cuenta o dejar sin efecto si al término de los 475 días se cumplió todo lo pactado o todo lo que se tenía que avanzar, se queda sin efecto esta penalidad. También si es que, por ejemplo, no cumplieron con el hito 1 de los 120 días, pero cumplieron con el hito 2. Al cumplir con ese hito 2, queda sin efecto la penalidad del hito 1. Ahora, todas las penalidades que se le impugna al contratista no puede exceder de un 6.75% del valor total de la obra. La retención de las penalidades de los hitos parciales se hace el reembolso por parte del cliente en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
Ahora tenemos las garantías de cumplimiento. El contratista, mediante este contrato, está obligado a presentar las siguientes garantías de cumplimiento a favor del cliente, emitidas por una entidad legítima y aprobada por el cliente. Estamos hablando de la carta fianza. Bueno, se tiene que emitir una carta fianza de una ejecución inmediata en Lima por el monto del 5%. Esto tiene que ser emitida por una entidad financiera de primer nivel de confianza, aprobada por el cliente. Ya, el monto es de un 5% del presupuesto total, incluido el IGB. Esta carta fianza tiene que tener vigencia hasta 45 días hábiles adicionales al término de la recepción final de la obra. Ahora también hay otra garantía, que después de los 4 meses, ya habiendo, comenzado la obra, se tiene que adicionar una fianza del 2.5% por el plazo de 6 meses, garantizando el fiel cumplimiento del contrato. Esta carta fianza será devuelta por el cliente al contratista cuando se haya firmado el acta de recepción final, junto con el retiro de las pertenencias del contratista en un periodo de 10 días calendarios. O sea, el contratista tiene 10 días para poder retirar, después de haber culminado la obra, 10 días para poder retirar todas sus pertenencias, y también la aprobación de la supervisión del dossier final de la obra. Esto lo aprueba el supervisor. En cada valorización, el cliente tiene, o sea, el derecho, ya que es parte de la garantía que el contratista le da, tiene el derecho de la retención del 0.5% de cada valor de esta valorización. Y también el 4.5% del mismo valor, pero de la carta fianza. Esto da una garantía para poder, cubrir los defectos que tengan, que se puedan, presentar al finalizar la obra, los defectos que se puedan encontrar. Ahora, esto se va a tomar como un fondo de garantía. Esta retención, tanto de la valorización como la de la carta fianza, es como un fondo de garantía. La devolución de este fondo de garantía se va a dividir en dos partes. El primer 50% con la firma de acta de entrega de la obra, junto también con el retiro de las pertenencias del contratista en un plazo de 10 días calendarios, y también por la aprobación de la supervisión con el dossier final de la obra. Y el otro 50% será devuelto a los 14 meses de la suscripción del acta de recepción final de la obra, y también poner en evidencia en un acta que no hay ningún reclamo de vecinos o aledaños que puedan, afectar a la obra. Ahora, el contratista dará garantía del correcto uso del adelanto con una carta fianza con ejecución inmediata en Lima también, emitida por una entidad financiera de primer nivel, por el monto del 100% del adelanto más el IGB. Y esto tiene que tener vigencia 30 días posteriores a la amortiguación final o amortiguación total del adelanto. Siguiente. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora vamos a explicar acerca de lo que son las herramientas de solución de controversias que se encuentran contempladas en nuestro contrato. Siempre y cuando haya un conflicto o una controversia entre el cliente y el contratista, se va a proceder a realizar un proceso de arbitraje, el cual está regido bajo las leyes tanto del Código Civil como las que emite el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué nos dice el contrato? Que la solución de esta controversia, ambas partes, el cliente y el contratista, tienen derecho a escoger cada uno a un árbitro. Y estos dos árbitros elegidos tienen la potestad de escoger a un tercer árbitro que va a presidir lo que es el tribunal del arbitraje. ¿Qué pasaría si en caso de, después de 15 días, desde que una parte ya escogió a su árbitro, la otra parte aún no se decide, o que de los tres árbitros uno no puede ejercer su función, se requerirá de un reemplazo? En este caso, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima se va a encargar de designar a dicho árbitro. Ahora, ambas partes tienen un acuerdo de que se debe cumplir sin inapelar lo que es el veredicto del tribunal, así como también garantizar la confidencialidad del contrato para poder evitar difunas públicas. Siguiente, por favor. Muy bien, ahí está explicado cómo es el proceso de selección de cada uno de nuestros árbitros. Siguiente, por favor.
Ahora, el contrato estipula que se dará en Lima y en el idioma castellano. Lo que es el pago de los honorarios para los abogados va a asumir ambas partes, pero el costo total del proceso de arbitraje lo tendrá que asumir la parte perdedora o a la cual no se le pueda dar una solución. Ahora bien, si en caso tenga que intervenir una entidad judicial a lo que es el proceso de arbitraje, ambas partes deben someterse a lo que es los jueces o los tribunales que se encuentran en el Cercado de Lima. Siguiente, por favor, para poder explicar lo que se daría en una situación de una paralización de obra que se pueda realizar a causa de una cuarentena decretada por el gobierno. Siempre y cuando tenemos el conocimiento de que por motivos gubernamentales, una cuarentena es algo externo e inimputable a lo que es el contratista. El contratista tiene derecho a poder solicitar una ampliación de plazo, pero debe respetar los días que se están estipulando en el contrato. Por ejemplo, de que en los primeros 5 días desde que se haya emitido, por ejemplo, lo que es el estado de emergencia, tiene que emitir un comunicado con una copia al cliente al supervisor. Y después de esos 5 días, tiene 10 días para poder enviar un expediente en el cual se pueda presentar una documentación que justifique la ampliación de plazo, la causal, también cómo es que esta causal puede variar el cronograma, el diagrama de Gantt, cómo modifica las actividades más importantes en el cronograma, hacer una modificación de los 5 hitos más importantes y realizar una copia del comunicado que se le envió al cliente. Para esto el supervisor va a tener 7 días en los cuales va a poder revisar y poder enviar las observaciones de manera escrita al contratista. Y este tendrá 3 días para poder realizar la subsanación de dichas observaciones, para poder ser nuevamente revisado. Y siempre y cuando no lleguen a un acuerdo entre el cliente y el contratista tiene un derecho, según el contrato, a poder hacer un procedimiento de arbitraje para la solución de esta controversia. También tenemos que tener en cuenta de que en el contrato no está explícitamente especificado el término de lo que es pandemia o cuarentena por el gobierno. Por lo tanto, se puede entender de que este contrato no ha sido realizado en el año en el cual se ha podido dar este tema de lo que es el SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Siguiente. Sí, bueno, para concluir con esa parte de la exposición, daremos algunas conclusiones breves en cuanto a lo que hemos venido hablando sobre el contrato del edificio, de la segunda fase del edificio Indigo. Como primera conclusión tenemos el orden de prelación. En caso existiera alguna contradicción entre un documento y el otro, entre el contratista que está ejecutando y el cliente, el orden de prelación es el que manda, es decir, el anexo 1 mandaría en cuanto a lo que es los planos, las vistas 3D y predominaría a lo que dice sobre los expedientes técnicos. En ese caso evitaríamos de manera rápida que llegue a alguna parte arbitral, en este caso si hubiera una contradicción que es directamente en el contrato está estipulado. Otra conclusión es acerca del tiempo en el cual se puede dar una paralización. En la cláusula 16ª, que es fuerza mayor o casos fortuitos, se nos indica de que una paralización de obra no puede exceder a los 60 días calendario. Y en la cláusula 10ª, que es ampliación de plazo, se nos estipula que en el expediente que pueda presentar el contratista al supervisor, debe indicar cuántos días desea o puede justificar de que haya una ampliación del plazo de entrega del proyecto. Sin embargo, tal como habíamos mencionado, el contrato no estipula lo que ha sido el impacto de esta pandemia, así como que, por ejemplo, en el año 2020, la cuarentena duró más de 5 meses. Entonces, sería recomendable que tanto el contratista como el cliente puedan llegar a un acuerdo o una cláusula nueva en el contrato que pueda estipular o aclarar qué se podría hacer en este caso. Sí, bien, complementando lo de mi compañero. Como bien sabemos que el sector construcción en el Perú es uno de los que tiene menos digitalización, y esto se debe a que la poca calificación tecnológica de los múltiplos
proveedores y al poco interés por invertir en nuevas tecnologías. Y en el marco de la pandemia del COVID, se han introducido muchos cambios importantes con lo que respecta al costo de los procesos de las empresas del sector construcción, los cuales han sido más notorios los costos necesarios para adecuar los protocolos de bioseguridad, como es el equipamiento personal, las pruebas, los controles periódicos, entre otros. Y lo más importante es que ha habido una pérdida de productividad por el redimensionamiento de cuadrillas debido al distanciamiento social. Y esto ha llevado a retrasos en la ejecución de proyectos que generan sobrecostos. Bajo este contexto, el sector construcción tiene que enfrentar unos desafíos para impulsar la digitalización del sector construcción. Y bueno, estos desafíos serían, uno, las dificultades financieras en las empresas debido al freno del crecimiento de la construcción. Y esto puede postergar las decisiones de inversión en tecnología. Otro desafío que tiene que enfrentar el sector construcción es la falta de conciencia sobre la pérdida de competitividad por problemas de análisis y gestión de información, de diseño y costeo, así como también la gestión de logística, gestión de proyectos. También hay desconocimiento de la existencia de una gran variedad de herramientas digitales que nos podrían ayudar a superar estos retrasos y sobrecostos, o al menos amortiguarlos. Y lo más importante es que un gran porcentaje del sector construcción en el Perú no percibe el crecimiento de la presión competitiva y a veces por no percibir esta competencia que se viene dando con más fuerza, no recurren al uso de tecnologías. Bueno, y también es importante resaltar que el Estado debería acercarse a los gremios y entidades privadas como la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, para aprender y entender la importancia de la digitalización y juntamente con ellos generar un marco regulatorio que la promueva y acelere y a la vez la haga sostenible. Sí, continúo. Bueno, y como parte de recomendación y también como parte del contratista, se debería tener especial cuidado en el control, supervisión de la calidad y de su aseguramiento, porque si el contratista pues fracasa en corregir cualquier error o deficiencia producto de la obra, pone en riesgo la calidad y el plazo, entonces el cliente puede tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, puede ordenar la ejecución de la obra entera o parcialmente a otra empresa, ¿no? Descontando el costo que esta intervención demanda, ¿no? Al contratista. Entonces, sobre todo, mi recomendación va para no solo también asegurarnos de que la calidad esté bien, de que lo que ofrecemos esté bien, sino también de brindar confiabilidad al cliente. Eso es todo. Por otra parte, otra recomendación sería que el contratista evite entrar en retrasos de obra. Si bien existe una parte del contrato donde especifica que si vuelve a entrar, si por ejemplo se atrasa un hito, pero al siguiente hito logra nivelarse, se podría evitar una penalidad. Si bien en caso no se pueda lograr ese objetivo, podría llegar, según el cliente, a una resolución del contrato. Por eso es muy importante que el contratista evite y de ser posible a que no caiga en retrasos. Bueno, eso sería todo. Bueno, complementando lo de mi compañero, también tenemos que tener en cuenta, como dijo, tener muy pendiente en el tema de las penalidades para no incurrir en ello, porque tenemos plazos establecidos y también requerimientos que nos están pidiendo. Al tener en cuenta nosotros, ¿cómo se llama? Todos los requerimientos que nos piden y los plazos que se están pactando, podemos evitar todas esas penalidades y todas esas demoras que también se pueden presentar. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo por mi grupo.